Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en Radio Anáhuac en un programa más de Por Escrito. El día de hoy nos acompaña Les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en este afán de atapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. un servidor, Juan Carlos Padilla, también los saluda y los invita a que nos sigan, por favor, en todas nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook, Por Escrito MX, en Twitter, @por escrito _bajo. Pueden seguirnos también en nuestro canal de YouTube, Revista Por Escrito, o seguirnos en Spotify, Por Escrito. Y recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche tenemos una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Ceci, Mi querido. ¿qué puede llevar a alguien a querer destruir su obra? Ay, Juan Carlos, qué fuerte pregunta. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, ¿qué será? ¿Qué será que puede llevar a alguien a destruir su propio legado? Ay, no lo sé, Juan Carlos, porque tú sabes que para mí un texto que se oculta en el cajón, un texto que no llega a conectar con un lector, es un texto que se va a marchitar, es un texto que se va a pudrir, el texto necesita llegar a los ojos de un lector y no es el lector que tú eres, o sea, porque hay muchos que dicen, es que el mejor lector posible que yo puedo tener soy yo mismo, porque cuando yo escribo, entonces yo me estoy leyendo. No, pero en este caso es sorprendente y fue un tema que tú propusiste y que a mí me llamó mucho la atención, la cantidad de autores que quisieron destruir su legado. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué buscaba? Sí, ¿Alguien motivó esa decisión? ¿Lo hizo en su sano juicio? ¿Qué esperaba conseguir? qué ¿Qué hubiera misterio. hecho si supiera el impacto cultural y social que tuvo su obra? ¿Habrán sido víctimas de su propia época? Son el tipo de preguntas que nos tenemos que hacer cuando pues vemos que los autores de pronto prefieren destruir su obra. ¿Será que ya no se convencieron a sí mismos? Puede ser, mi querido Juan, que no se hayan convencido a sí mismos, puede ser que hayan entrado en una terrible decepción, en una tristeza tan profunda, que ellos hayan dejado de encontrarle valor a lo que propusieron. Por fortuna, hubo muchos que quisieron destruir sus legados y que contaron con un cómplice desobediente que no llevó a cabo su voluntad, y por eso es por lo que hoy los podemos leer. Dice Mónica Oporto, columnista de Lo que Somos: cuando alguien siente que en sí nace el deseo de ser escritor, la más sincera pregunta que debe hacerse es si quiere llegar a ser un buen escritor o un escritor famoso. Y es quizá este uno de los motores, uno de los motivos por los que alguien prefiere incluso destruir su obra para no ser conocido, para desaparecer, porque a lo largo de toda la historia y de la historia de la literatura no está exento, pues hay muchas situaciones que terminan desangelando y uno preferiría que se lo tragara la tierra y ya. Es cierto. Hay momentos en la vida, y a todos nos ha pasado, que todo lo contrario, creemos que tenemos algo importante que decir, queremos hacerlo, lo escribimos, aunque luego después quizá termine desapareciendo. Y es que, mira, mi querido Juan, me parece que está entrelazado el significado de la literatura con el impacto que cada escritor puede dejar en la sociedad, en la cultura, la inspiración que genera, no solamente la que se le generó a él, sino a partir de su texto, lo que inspira en otras personas. Entonces, creo que la esencia de un autor se ve reflejada de muchas maneras
en su obra sin importar el tiempo que haya pasado. Esta inspiración que se plasma en la creación de sus obras literarias. Y entonces Emilio Lledó dice algo muy interesante y es que la creación de un lenguaje interior del que emerge la literatura es a vez cultivo y cultura de palabras y revisión del inmenso legado escrito. Y puede ser que en algún momento, cuando nosotros estamos de frente a ello, podamos minimizar este impacto y mejor decimos, bye, adiós. En ese Yo sentido, no. Ceci, ¿tú tienes algún legado que dejar? Pues a mí me gustaría decirte que sí, mi querido Juan, y es este proyecto de por escrito. Este proyecto que nos lleva a la trascendencia es porque yo sí estoy segura de que lo escrito, escrito queda y queda para la posteridad. Y que yo espero que este proyecto sea un legado. Y yo también espero que mis escritos, que todo lo que he dejado puesto en palabras, sea el legado que yo voy a dejarle a la posteridad. ¿Y te has arrepentido de algo que has escrito? Ay, pues que quisiera decir que no, pero a veces sí, ¿eh? Ujú. Dime cuáles son algunos de los libros que más te han marcado. Pues mira, me ha marcado muchísimo El Principito, tú lo sabes, ha sido un libro de lectura y relectura, y no me hubiera gustado perderme a Saint-Exupéry. Por supuesto que tú me hiciste un regalo maravilloso con El buitre de Franz Kafka, y creo que esa emoción estética que me produce Kafka, la relectura de la Metamorfosis, para mí también ha sido muy importante. Y bueno, Lolita de Nabokov, tú sabes que también para mí, en otro sentido, también ha sido un libro que me ha marcado mucho. Y si hacemos ese ejercicio, todos y cada uno de nosotros, ya se me anticipaba Ceci, imaginen que ese libro, yo no me puedo imaginar la vida sin Tolkien, Claro. no me puedo imaginar la vida sin Dostoyevsky. Mm, Imaginemos que hubiera hayan sido linda. querido destruir su obra. ¿Cómo eres, Ceci? Y por eso Hay la autores pregunta también, fundamentales, ¿no? O sí. sea, creo que es válido. ¿Hay algo que hayas escrito de lo que te hayas arrepentido? Creo que a mí me pasa un poco lo contrario. Creo que me he arrepentido de De no no haber escribir. escrito Ujú. cosas que he querido escribir. En fin, creo que esta es la reflexión y lo que queremos construir con este programa. Y es que yo creo, Juan Carlos, que también parte de la identidad que uno forja cuando uno está escribiendo se transmite a las letras, como ya decía anteriormente. Y hay autores que han escrito muchas cosas a la luz y al fuego del sentimiento. En algunos casos, por ejemplo, Horacio Quiroga dice, deja que se te serene el sentimiento antes de que lo vayas a plasmar en un texto que vayas a publicar, porque efectivamente hay veces que estás muy enamorado o que estás muy enojado o que estás muy vengativo o que estás muy desilusionado y que te gana el sentimiento y produces esa sensación estética y luego dices, ay carambas, a lo mejor me fui demasiado fuerte y debí de haberme moderado un poco más. Tratando de indagar un poco sobre los motivos por los que alguien puede destruir la obra, uno piensa en el olvido o el miedo al olvido. Francisco Rodríguez Criado, escritor y corrector de estilo, afirma que la literatura es una forma de luchar contra el olvido, ya que permite a los escritores dejar una huella en el mundo y en la memoria de los lectores. E insisto, imaginen no haber podido leer ese libro que nos ha marcado. Y Ot- ay, perdóname, Juan no, Carlos, sí, fíjate que un libro también que para mí ha sido maravilloso ha sido La comedia de Dante. Imagínate que se hubiera perdido la comedia y que yo no hubiera podido enamorarme de Virgilio. Y Virgilio fue uno de los autores que quiso que quiso destruir su destruir obra. su obra, efectivamente. Y entonces no lo hubiera descubierto Dante y entonces no tendríamos absolutamente nada. Así es. La autocensura es otra de las formas en las que, o las razones por las que algún escritor ha podido o ha querido librarse de su obra. Ya hablabas de alguna manera, Ceci, del distanciamiento de la obra misma. Sí hay autores que se han arrepentido de sus obras a la Sí. distancia, pero no por eso las destruyeron, y habrá otros que pues incluso la habrán destruido y por eso no tenemos ninguna noticia ni de ellos ni de las obras, ¿no? Em,
Una Bueno, obra destruida es una pérdida, Juan Carlos, sí, es un hueco y desgraciadamente es un hueco que no vamos a poder ver y que no vamos a poder llenar y es una pérdida muy oculta. No sabremos cuántos autores sí se atrevieron a destruir lo que escribieron. Yo estoy muy feliz de que haya habido muchos que no se atrevieron a destruirla y de muchos que no obedecieron a los que les dieron la orden de hacerlo. yo estoy feliz de tener una tesis apócrifa. Pero esa es otra historia. Vamos a la siguiente sección. Vámonos. Lo desconocido. En esta sección en la que las letras importan, vamos a hablar de un tema verdaderamente importante y que para mí es sumamente relevante, de quién es la obra. La obra es de quien la escribe o la obra ya debería de tener alas y volar para encontrar su mejor destino, que es que son los ojos de un lector. Perder o destruir. La diferencia entre perder y destruir pareciera correr por la misma línea, pero también es un abismo. Cuando un artista pierde el derecho ante su obra, pierde una parte de su ser, un derecho que le es otorgado en el momento en que decide crear una pieza artística y se puede perder ante la corrección de la censura, ante el fuego, ante el extravío, ante la propia autocensura, ante el deseo que tiene el propio autor de decir, esto no lo quiero publicar. A veces hay intención por parte del autor y uno se pregunta si el autor tiene derecho a privarle a la humanidad de esa obra que ya produjo. Pero también hay casos en los que no hay intención por parte del autor en que su obra se desvanezca ante los ojos. No lo decide, no lo busca. Según la Real Academia Española, perder algo es dejar de tener, es no encontrar aquello que poseía, aquello sea que por culpa de un descuido del poseedor o de una contingencia o de una desgracia, pues ya no está. Por otro lado, la destrucción de una obra con el pleno conocimiento del artista es voluntaria. Incluso se encuentra cierto gozo en hacerlo. Es un acto deliberado que se puede llevar a cabo por muchísimas razones y tiene la misma conclusión, borrar el legado que se ha creado. La destrucción de la cultura para cambiar la historia ha sido una de las razones más grandes. Esta llamada limpieza cultural que tiene el propósito de borrar parte de la historia para cumplir con los beneficios de un sector. Es decir, es una conveniencia sobre ciertas personas que piensan de determinada manera, sobre ciertas corrientes políticas y al hacer eso se borra un legado anterior y se pierden tesoros culturales, dejando un recordatorio de la humanidad de todo lo que se pudo perder. Un ejemplo de ello es la destrucción de los Budas de Bayan en 2001 por los talibanes, la imposición de la cultura japonesa en Corea, la destrucción de las lápidas medievales armenias en un cementerio de Julfa, la quema de los libros en la Segunda Guerra Mundial, el incendio de la Guerra de Alejandría. En todos y cada uno de estos momentos se buscó borrar lo anterior y reescribir la historia, lo cual dejó huellas imborrables en la humanidad, porque se priva del conocimiento a las generaciones futuras. La cultura es patrimonio de la humanidad y debe de ser tratado con ese respeto, porque actualmente se vive ante la destrucción creciente de nuestro legado actual. Este conocimiento perdido es una fuente invariable de sabiduría y aprendizaje. Cada fragmento de conocimiento perdido es irreemplazable. Las ideas, los descubrimientos, los avances científicos, todo ha sido fundamental en la constitución de lo que hoy conocemos como la humanidad y además ha llevado de la mano
al progreso de cada uno de los seres humanos. La frase de Jorge Luis de Santalla, quien olvida su historia está condenado a repetirla, resalta la importancia de esta memoria colectiva y del papel que tiene conocer esta historia para evitar no cometer nuevamente los errores del pasado. La pérdida de la memoria colectiva nos hace vulnerables, nos priva de identidad y de pertinencia de los individuos. El perder conocimiento, estoy segura, enferma a la sociedad. Carecer de entendimiento histórico, cultural y literario dificulta el desarrollo por la diversidad cultural y el enfrentamiento de problemas en una época determinada, como el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Un ejemplo de ello también puede ser la digitalización. El saber evoluciona y la sociedad lo hace junto a él, pero la digitalización nos ha brindado nuevas oportunidades para múltiples campos de conocimiento. No obstante, tenemos que reconocer que también ha disminuido en muchos otros la evolución del ser humano, como el efecto Flynn, en el cual se comprobó que los hijos eran más inteligentes que los padres y ahora en esta era de la tecnología se invirtieron estos resultados. La pérdida de información y de conocimiento no es solamente en físico con la materia, sino también es un reto tecnológico, es una lucha que estamos dando entre el olvido involuntario y el olvido forzado. Conversaciones. Hemos llegado ya a las conversaciones, mi querida Ceci, y yo sé que te gustará comenzar por Virgilio. Ay, Virgilio. Virgilio, personaje entrañable. Virgilio, autor de la Eneida, que habla de esta aventura de Eneas para cumplir una profecía. Eneas y sus compañeros que huyeron de Troya, vencidos, que fue destruida por los griegos y que se dirigen hacia una Italia, ya que los dioses les aseguraron un futuro glorioso, donde Eneas estará destinado a fundar la ciudad eterna de Roma y cuando se acercan a su destino, una tormenta, ¿qué crees? Me los desvía a Cartago. Y Dido, la fundadora, les da la bienvenida y Eneas le platica todo lo que han tenido que pasar, el saqueo de Troya, cómo fueron engañados cuando aceptaron el caballo de madera. Dido y Eneas se enamoran, pero un día los dioses le recuerdan su misión y tiene que ir a cumplir su destino. Imagínate haber perdido a Virgilio. Imagínate que Virgilio, este escritor que nos da la otra versión de la construcción de Roma, pidió que se destruyera su legado. Por fortuna, no lo destruyeron. No lo destruyó y la persona que lo evitó Sí, fue curiosamente el el mismísimo César. emperador Augusto, porque Virgilio y muchos otros poetas de la época, recordemos que tenían mecenazgos, es decir, les pagaban para poderse dedicar a este arte. Qué fuerte también haber sido un mantenido toda la vida ¡Ay, qué y luego rico! querer y luego querer destruir tu obra. Es como mala onda por Así parte es del que te traición, estoy de patrocina. acuerdo. De hecho, es mecenas, no sé si específicamente quien patrocinaba a Virgilio, pero de ahí viene la palabra mecenazgos, porque este sujeto era quien patrocinaba a muchos de los autores. No podemos dejar de lado a Franz Kafka, quien también quiso destruir su obra, una obra adelantada a su época, Sin una duda. obra donde estaban inmersos los animales. Estoy pensando en el orangután de Un informe para la academia, estoy Uy. pensando en la cucaracha de la metamorfosis, estoy hablando del buitre, estoy hablando de la animalidad Ujú. humana reflejada a través de personajes, a través de criaturas. Estoy pensando en otra que se llama El Topo. Son muy pocas las obras de Kafka que no tienen animales. Y Kafka, claro, incluso hablamos de lo kafkiano gracias a esto, se adelantó a su tiempo, mostró una manera diferente de hacer literatura y de no haber sido por Max Brod, su amigo, a quien le pidió destruir la obra y quien desobedeció ese último
deseo que tenía Kafka de desaparecer probablemente en la tierra, de pensar que no valía la pena su obra, pues fue rescatado afortunadamente. Hay que recomendar muchas obras. Obviamente la Metamorfosis es la conocida, pero yo insistiré siempre que no es la mejor obra de Kafka. Los invito a leer El Proceso, Sí, los invito a leer El Castillo, los invito a leer Ante la Ley, que es un pequeño cuento, En la colonia penitenciaria, El artista del hambre, en fin, leer a Franz Kafka de principio a fin es algo que no podemos perder y que le debemos a Max Brod tenerlo y poderlo leer hoy. gracias, gracias totalmente. Fíjate que tú sabes, uno de mis autores favoritos es Nabokov y Nabokov tuvo la intención, Nabokov era una especie de preciosista y le gustaba mucho cuidar el detalle, la forma, la estructura, las palabras, todas sus herramientas para narrar. Y él quiso destruir el original de Laura, que es una novela dentro de una novela. Laura es el personaje principal, caprichoso, muy sensual, que es el alter ego de Lolita. Laura tiene 24 años y está casada con el señor Ward, un brillante neurólogo que ha descubierto cómo lograr que el cuerpo humano se extinga poco a poco, pero el proceso es irreversible. Entonces, Nabokov busca destruir esta, pues como novela dentro de esta novela, por fortuna no se destruye. Ya que entraste a los rusos, pues voy a hablar de una obra fascinante que sí se destruyó. Mm, Nikolai Gogol decidió destruir la segunda parte de sus almas muertas. ujú, Es una obra que hoy podemos leer, pero que está interrumpida. sí, Cuando llega uno a la página 450, algo así, se bye. queda. Ujú, Es una pérdida porque además este documento de la obra literaria es un documento histórico también. Resulta que Almas Muertas es la mejor forma de entender cómo era la vida de la Rusia del siglo XIX respecto al campo, los campesinos, los dueños de la tierra y la manera en que tenían sus interacciones. El personaje principal de Almas Muertas es Chichikov, quien va viajando de hacienda en hacienda comprando almas muertas a los dueños de la tierra. Los dueños de la tierra poseían también a las personas que trabajaban en la tierra. ¿Qué son las almas muertas? Las personas que han fallecido. Se llevaba un registro de ellas. ¿Para qué quería comprar las almas muertas? A mí no me queda claro. Juan Villoro, en un prólogo que escribe de un libro que escribe sobre Roma, Nicolai Gogol, asegura que era para hipotecar las almas muertas, es decir, iba a ser un super Negocio, negocio imagínate. vendiendo nombres de personas que ya habían fallecido. Pero es una realidad, son registros y nombres de personas que fallecían y de las que no se tenía realmente conocimiento alguno. Fíjate que qué fuerte, ¿verdad, Juan Carlos? O sea, qué opiniones y además qué triste que ideas tan geniales como las que tenía Google bueno, se haya destruido la mitad de su obra. Hay una ópera que se llama La Nariz, Ay, increíble. Aquí en el maravillosa. guión nos ponen al final, y creo que tienen razón, que Gogol inspiró a grandes autores como Dostoyevsky y Tolstoy. Y creo que sí, aunque ni Dostoyevsky ni Tolstoy van a ser como lo fantástico que podría haber sido Gogol, me parece que sí va a haber una influencia durísima. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Fíjate que yo te quiero hablar de una autora que es María Matute. María Matute es una escritora entrañable. Tiene de hecho un concurso ahora que lleva su nombre, que es un concurso de cuentos. Ella es una autora catalana que vive en la época súper represiva de la dictadura franquista. Eh, Tiene una novela que se llama Luciérnagas, que está justamente
ambientada en la ciudad condal durante la Guerra Civil Española y habla de vidas diferentes de adolescentes y de cómo tuvieron que sobrevivir a estos horrores de la guerra. La novela se centra en la vida de Sol, que es una niñita de 16 años que sufre por mantenerse a flote en los horrores de la guerra. Bueno, a veces las obras, Juan Carlos, se destruyen o se intentan destruir por algo que para mí es una aberración, que es la censura. Tú sabes que para mí, bueno, hablar de censura es pisarme los pies y el dedo chiquito. Entonces, María Matute fue una escritura que sufrió muchísima censura por ser catalana, por ser mujer y por metérsele a la nariz a Franco, ¿verdad? Y sus obras fueron muy censuradas. La primera versión que se publicó de esta novela se llamó En esta tierra y estuvo a punto de perderse y cuando cumplió 67 años, esta mujer decidió darle una oportunidad. Ya había muerto Franco, ya había acabado, ya había pasado toda esta época de censura, pero dijo, ¿qué crees? No la voy a publicar con el nombre que yo quería porque ese nombre le trajo mala suerte, le voy a poner Las Luciérnagas. Y por eso la conocemos. Voy con otro ruso que tú hablas de la censura externa, también hay una censura Mm, interna y en esta misma época, en Moscú, en 1930, inspirado por Fausto de Goethe o un poco también por El diario de Satanás, me parece, de Andreyev, El maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov nos narra la historia de Satanás que va a descender a la tierra en forma de un profesor de ciencias, jajay. pero va a empezar a trastornar la vida de las personas. Una de las personas a las que va a afectar es Margarita. Mm. Satán le va a ofrecer, a cambio de la compañía de estar con ella, la liberación de su amante. Y entonces podemos entender una obra de arrebato de Ujú. qué debo, qué no debo, porque voy a obtener algo que quiero, pero no voy a poderlo tener porque voy a tener que estar con este. Y es extraña la situación de las razones por las que Bulgakov haya querido destruir una obra como esta. Fíjate que me voy a salir un poquito del guión. Estoy pensando en Salman Rushdie. Salman Rushdie publicó los versos satánicos y a partir de haber publicado los versos satánicos, el Ayatollah Khomeini, que fue el imán de un imán poderosísimo, jefe de Estado de Irán, él le lo condena con una fatua, que una fatua es una condena a muerte, que todos los que profesen la fe del Islam están obligados a matarlo cuando haya oportunidad. La vida de Salman Rushdie cambió radicalmente a partir de ese momento. Tuvo que salir de la India, él es indio, salir de la India, irse a vivir a Londres, vivir permanentemente cuidado. A México venía con un despliegue de seguridad. Esto que les estoy platicando, la fatua debió de haber estado como en 1989, algo así. Salman Rushdie, digo, ya ha pasado tanto tiempo, la seguridad bajó y el año pasado, en un coloquio que tuvo en una universidad en Estados Unidos, una persona afiliada a estas ideas fanáticas extremistas se le fue encima, lo apuñaló, lo dejó sin un ojo, en fin, una cosa terrible. Rushdie, antes de que sufriera este atentado y después de una vida tan perseguida, sí se arrepiente de haber escrito Sí. los versos satánicos. Eso es lo que iba a decir. Si no lo decías tú, es una de esas obras arrepentidas y qué fuerte. Sí, sí, pues se le fue la vida ahí también, ¿eh? Aquí se dan situaciones extrañas. Quiero hablar de la obra La muerte del autor de Roland Barthes, Mm, porque es una obra muy curiosa que me hace pensar también en Humberto Eco y su ópera prima, que fue La obra abierta. El arte contemporáneo suele ser un arte abierto a la interpretación, de modo que el autor, como ya habíamos dicho, tiene que tener una distancia sobre la ujú. obra.
Es un libro en el cual se explica que el autor debe desaparecer para dejar que los lectores interpreten libremente las obras que realizan, porque su presencia interfiere en la manera en la que se analiza la obra. Dice que los autores ya no son originales y solo se benefician de citas que ya existen. Creo que algo similar le pasa a J.K. Rowling con Harry Potter Ujú, conforme se van haciendo las películas de Harry Potter. No se ha terminado la obra y al no terminarse la obra, pero haber películas, ujú. esto interfiere, destruye quizá la idea original o la idea que iba a tener al final J.K. Rowling, pues porque ya tienes que hacerla para un público mucho más, pues, que ya tiene una imagen de tus personajes. Lo mismo le va a pasar a Martin con Game of Thrones, a grado tal pues que el día de hoy no ha terminado de escribir la obra. Todavía Harry Potter, bueno, pues ya se acabó de escribir y se acabó de escribir antes que las películas. Aquí ya tenemos una serie que no gustó además el final y el autor Sí, ni siquiera ha terminado la obra. imagínate. Sí, eso sucede. Fíjate que yo te quiero hablar de arrepentimientos de grandes, grandes, grandes obras. Ernest Hemingway dice algo terrible. Dice, un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Durante el invierno y la primavera de 1950, la revista estadounidense Cosmopolitan publicó en varias entregas Al otro lado del río y Entre los árboles. Esta fue la primera novela de Ernest Hemingway en 10 años, desde su aclamada ¿Por quién doblan las campanas? Pero ¿qué crees? Tuvo muy mala recepción de la crítica. Y entonces Hemingway verdaderamente, además, con esta experiencia estética y además él fue un escritor y fue un periodista y sí verdaderamente tuvo un arrepentimiento, ¿eh? Y no, como que quiso no entrar, o sea, como que quiso no haberla publicado en el medio en el que la publicó, en fin, creo que todo esto abonó, pero de todas maneras, mi querido Juan, a pesar de los arrepentimientos, queda la obra. La obra es a lo mejor no tan excelsa como por quién doblan las campanas o como los cuentos que Hemingway nos tenía acostumbrados, pero ahí está y está para que el lector lo juzgue y el lector se conmueva o no con estas obras. Hicimos hace no mucho un programa sobre Pablo Neruda y me Ay, quedé pensando si él se habría arrepentido de haber confesado en sus claro, confesiones sí. haber hecho lo que hizo. Otro latinoamericano. Cuéntanos lo que hizo, porque si no, Bueno, sí, para no dejarlo así, claro, yo lo recuerdo porque lo estuvimos en el programa. Bueno, en realidad porque cometió violación con la criada que le ayudaba en la casa. sí, qué cosa tan terrible. Así de simple y lo confiesa como si no hubiera pasado nada. Yo no sé si se habrá arrepentido de ello o no. Debió. Soliloquio de Cortázar, es que Mm, son situaciones complicadas. Un Cortázar con una situación como la que les voy a relatar a continuación después del Me Too sería imposible. ujú. Es un cuento infantil basado en una historia real que vivió Cortázar y habla de cómo un profesor se enamora de una alumna y las consecuencias que suceden por estas acciones. Y otro latinoamericano arrepentido, que no entiendo por qué se arrepentiría alguien así, escribe hermosamente poesía. Juan Ramón Jiménez Ay, va a sí. tener cambios de perspectiva muy importantes. Un tipo tan interesante que incluso omitía la G y omitía otra de las letras, Sí. no recuerdo ahorita cuál, en todos sus poemas. Escribe bellamente, pero al cambiar de perspectiva lo que quiere es destruir la obra, que ya no se le reconozca por eso, que ya no se le relacione con eso. Y esto es lo difícil, como en la misma vida puede cambiar tanto una perspectiva y pues, arrepentirte de lo que has hecho, de lo que has dicho, de lo que has escrito. Qué cosa tan fuerte. Fíjate que, bueno, volviendo no estoy muy segura de si Mikhail Bulgakov es búlgaro Ruso. o es ruso. Pero él escribe El maestro y Margarita. Otra vez vuelve a hacer esta idea del diablo entrando a ayudar como a los amantes, pero pidiéndoles algo a cambio. Se desarrolla en el Moscú de 1930. Entonces,
Esta novela es una sátira que habla principalmente de la sociedad soviética y de las metáforas de la complejidad de la naturaleza humana, así como un debate entre el bien y el mal, y está, como bien decías, Juan Carlos, inspirada nuevamente en esta obra de Goethe, que también habla de Margarita, ¿no? Y de cómo, pues sí, Margarita es el gran deseo de un hombre viejo, ¿no? Eh, qué barbaridad, autores que quisieron destruir su legado. Hay, por ejemplo, estoy recordando también en otro programa que tuvimos de Juan Rulfo, en uno de sus primeros cuentos, porque no se lo querían publicar, Ujú, lo quería destruir. También Thomas Hardy destruyó una de sus obras después de que 3 editoriales lo rechazaron. Y me gustaría comentar el caso de Jean-Paul Sartre. mm, Se cuenta que se desdijo de todo lo que ujú. escribió y de su filosofía existencial en la edición número 800 de El Nouvel Observateur del 10 de abril de 1980, 5 días justo antes de la muerte de Sartre, Qué que se barbaridad. produjo el 15 de abril de 1980 y es la última obra llamada La Esperanza Ahora, que recoge una serie de entrevistas y conversaciones con su asistente y secretario personal. Parece que Sartre se separa un poco del férreo ateísmo de su pasado y comienza a mirar hacia lo divino. Una de las frases de este libro, más aludidas para apoyar su conversión, es: no me siento que soy el producto de la casualidad, una moto de polvo en el universo, sino alguien que era de esperar, preparado, prefigurado. En pocas palabras, un ser que solo un creador pudo colocar aquí, y esta idea de una mano creadora hace referencia precisamente a Dios. Cerramos el programa, mi querida Ceci. Quiero agradecer a Sara Inguayato Fonseca que nos ayudó en la confección de este guión. Seguimos en nuestro afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer al queridísimo Brandon por hacer Eso. esto posible y que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Muchos libros son como la llave de cámaras desconocidas dentro del castillo de uno mismo. Franz Kafka.